Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. La vitamina B12 es una vitamina esencial que debemos obtener a través de la dieta y que muchas veces es difícil detectar cuando tenemos un déficit. Así que vamos a ver cuáles serían sus síntomas. La vitamina B12 es una vitamina muy importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo y cuya carencia puede llegar a provocar serios problemas de salud, desde un ligero hormigueo en los pies y las manos, que evidentemente podemos pensar que no es nada grave, hasta realmente dolores neurológicos importantes asociados, como os digo, a ese déficit de vitamina B12. Cuando nosotros ingerimos de manera habitual alimentos de origen animal, porque la vitamina B12 es exclusivamente de origen animal, no hay ningún alimento de origen vegetal que nos la proporcione. En algunos alimentos, como por ejemplo algunas variedades de algas, podrían aparecer sustancias parecidas a la vitamina B12, pero que no ejercen el mismo efecto, no son activas. Por lo tanto, no debemos equivocarnos y no debemos pensar, si retiramos los alimentos de origen animal de la dieta, por ejemplo en dietas vegetarianas o veganas, que vamos a obtener suficiente cantidad a través del consumo de alimentos vegetales. También es verdad que algunos procesados vegetales pueden estar enriquecidos con vitamina B12, que en ese caso sí sería una forma activa y sí nos podrían servir para mejorar ese aporte de vitamina B12, pero nunca B12 de origen vegetal, con lo cual ahí tenemos, pues que suplementar obligatoriamente, sí o sí. Pero es que además de escasez de aporte a través de la dieta, que podría ocurrir incluso si el consumo de alimentos de origen animal no es muy abundante, carnes, pescados, lácteos, huevos, hígado, por ejemplo, sería una de las principales fuentes de vitamina B12. Si su consumo es muy bajito, podríamos tener escasez también de vitamina B12. Pero es que hay algunas ocasiones en las cuales también puede fallar su absorción. Y esto ocurre principalmente cuando hay problemas de acidez estomacal. Bien porque no se produce suficiente cantidad de ácido para que active la absorción de la vitamina B12, o bien porque se están consumiendo de manera habitual inhibidores de la bomba de protones, reductores de la acidez estomacal, es decir, medicamentos que bajan esa acidez, que la hacen disminuir y por lo tanto impedirían o harían más difícil la absorción de esa vitamina B12. ¿Qué ocurre con la B12 en el cuerpo? Que se almacena. Es de las pocas vitaminas hidrosolubles que nuestro cuerpo es capaz de guardarse, en este caso en el hígado. ¿Por qué? Porque es tan importante que mi cuerpo no se puede quedar sin cantidad suficiente de vitamina B12 para funcionar adecuadamente. Participa en la renovación celular, en la síntesis de ADN, en el transporte de oxígeno, en el tamaño, en la formación de los glóbulos rojos. Es decir, es, como os digo, una vitamina importantísima. Los valores considerados normales de vitamina B12 en sangre oscilan desde 200 hasta 900. O sea, fijaros la variación que puede existir. Por debajo de 200 se considera que hay unos niveles
deficitarios de vitamina B12. Y os puedo decir que por debajo de 200, antes de que veamos ese número, probablemente ya estamos sufriendo efectos secundarios graves, como esos dolores neuromusculares que pueden dificultar la calidad de vida. Pero mucho antes, de hecho se considera que alrededor de 350, 400 ya deberíamos empezar a suplementar con vitamina B12 o hacer cambios dietéticos que nos aporten mayor cantidad de esta vitamina para evitar que aparezcan esos problemas. Los primeros síntomas que pueden aparecer de un déficit de B12 son difusos. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos asociarlos directamente a un déficit de B12 porque realmente pueden asociarse a cualquier otro factor que nos esté ocurriendo, incluso asociado al estilo de vida, una mala alimentación, a cualquier cosa. ¿Por qué? Cansancio, fatiga, un poco más de nerviosismo, a veces de dificultades para mantener el peso. Factores que realmente no nos indican es que tienes un déficit de B12. Evidentemente hay otros factores que nos pueden hacer sospechar, como estar tomando, por ejemplo, antiácidos, que en ese caso podemos sospechar que esos efectos aparecen asociados a un déficit de vitamina B12 y ahí es donde tendríamos que empezar a investigar. El problema principal cuando detectamos que hay unos niveles insuficientes, no deficitarios, pero es insuficientes, es decir, por debajo de 350, es que si no valoramos la posible existencia de una mala absorción, la ingesta de los suplementos de B12 por vía oral no van a tener efecto. ¿Por qué? Porque lo que falla es la absorción. Por eso, cuando se detecta un déficit por debajo de 200, la suplementación se realiza con inyecciones intramusculares para saltarse la vía digestiva y evitar cualquier problema que pueda existir en ese caso con la absorción. Antes de llegar a la necesidad de tener que inyectar la vitamina B12, tenemos también otros recursos como son, por ejemplo, utilizar suplementos de vitamina B12 de absorción en la boca, pastillas masticables que se saltan también esa absorción o esa activación a través de la acidez estomacal para saltarnos ese paso en previsión de que pudiera haber problemas de absorción. Pero claro, al mismo tiempo tendremos que saber cuáles son esos problemas de absorción para ponerles remedio, porque si no esto es una bola que se va a ir perpetuando en el tiempo y cada vez vamos a tener niveles más bajos o vamos a depender permanentemente de la suplementación, que es obligatoria en el caso de las personas que no llevan alimentos de origen animal en la dieta, pero que no debería ser habitual en las personas que llevan una dieta omnívora con suficiente consumo de alimentos de origen animal. Por lo tanto, es importante que busquemos cuál es la posible causa de ese descenso, de esa bajada de los niveles de vitamina B12. Es como una tarea continua. Uno de los síntomas que sí podría hacernos sospechar directamente de unos niveles bastante bajos de vitamina B12 sería la aparición de migrañas, por ejemplo, dolores de cabeza importantes, jaquecas, el cosquilleo que os decía en las palmas de las manos o plantas de los pies, es una sensación como si se nos durmiesen las manos y los pies. Y por supuesto que el dolor muscular especialmente suele aparecer inicialmente en las pantorrillas. Por lo tanto, ahí sí que tendríamos que tener, pues por lo menos visita al médico, analítica, valorar esos niveles de vitamina B12.
a veces cuando nos detectan una anemia por falta de vitaminas, puede ser tanto la B12 como el ácido fólico. Y a veces una suplementación con vitamina B12 nos podría enmascarar también un déficit o unos bajos niveles de ácido fólico, que habría que valorar al mismo tiempo en una analítica que también la vitamina B12. Así que en este caso, como os digo, es complicado, es difícil tener niveles excesivamente bajos, salvo sobre todo cuando no hay ingesta de alimentos de origen animal o hay problemas estomacales principalmente. Así que ante una dieta exenta de alimentos de origen animal es importantísimo seguir una buena pauta de suplementación y valorar efectivamente si esa vitamina B12 está haciendo su efecto, es decir, nos está ayudando a mantener esos niveles de vitamina B12 por encima de 400. Y en el resto de personas que siguen dietas omnívoras, si existe algún tipo de problema digestivo, también debería valorarse activamente los niveles de vitamina B12 para evitar que con el paso del tiempo puedan aparecer algún déficit nutricional que afecte al estado de salud y a la calidad de vida. También hay algunas enfermedades que pueden ocasionar déficits de vitamina B12, pero en este caso, bueno, pues son más enfermedades un poco más peculiares, más raras, pero es que los problemas digestivos, especialmente a nivel del estómago, a día de hoy pues son bastante abundantes y siempre deberíamos valorar, en este caso, no solo la vitamina B12, sino también los niveles de hierro, que también se pueden ver afectados por esa reducción de la acidez estomacal, en algunos casos a través del consumo de medicamentos. Así que es muy importante porque también nos afecta el transporte de oxígeno, en este caso el hierro, que se distribuye a todas las células. Muchas veces sospechamos primero de un déficit de hierro que de vitamina B12, especialmente cuando aparece cansancio, fatiga, palidez, por ejemplo, en la piel o exceso de irritabilidad o déficit de concentración, falta de concentración. Bueno, pues muchas veces no es el hierro, sino que es la vitamina B12, que también deberíamos solicitar en la analítica, ya que no es un valor que se pida rutinariamente en muchos casos. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.